COVID-19, tales como la sana distancia, el resguardo domiciliario, la suspensión de actividades en el sector público y privado. Ahora se han dictado nuevas importantes medidas en la estrategia para la reapertura de las actividades económicas, a que se refiere el acuerdo de la Secretaría de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020. Sin embargo, dichas medidas no contemplan de manera clara un tema importantísimo como lo es la impartición de justicia. Soy Daniel Nápoles, bienvenidos al Instituto de Difusión Jurídica Ciudad del Carmen, Campeche. Y para hablar sobre el tema del día de hoy, la impartición de justicia en tiempos de pandemia, está con nosotros Sergio Alfonso Pech Jiménez. Él cuenta con los siguientes estudios: licenciatura en Derecho cursada en el año 1996 a 2001 en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Carmen, en Ciudad del Carmen, Campeche. Además, cuenta con la especialidad en Habilidades Directivas cursada en el año 2005 a 2007 en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del Área Socioeconómica de la Universidad Autónoma del Carmen, en Ciudad del Carmen. También cuenta con la especialidad en Derecho Corporativo cursada en el año 2005 a 2007 en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Carmen. También tiene especialidad en Derecho Privado cursada en el año 2014 a 2015 en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Carmen. Cursó la maestría en Derecho Privado actualmente a partir del 2015 en la Universidad Autónoma del Carmen. Cuenta además con la maestría en Juicios Orales cursada en el año 2017 al 2018 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, impartida por el Centro de Estudios Carbonell. Cuenta además con la maestría en Argumentación Jurídica cursada en el año 2019 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, impartida por el Centro de Estudios Carbonell. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Derecho a partir de 2019 en el Instituto Universitario de Alta Formación. En cuanto a su experiencia laboral, en abril de 1997 a agosto de 2001 fungió como auxiliar jurídico del despacho de los licenciados en Derecho Higinio Estañón Dorantes y Fabián Cobar Rosado. En agosto de 2001 a julio de 2009 participó como gerente de administración de la empresa denominada Multiservicios Amasaji SADCB. También en agosto de 2010 a septiembre de 2012 sirvió como dictaminador sanitario de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche. En octubre de 2012 a septiembre de 2015 colaboró como coordinador de asuntos jurídicos en el municipio de Carmen, Campeche. Desde el año 1997 hasta la presente fecha, se desempeña como socio fundador del despacho Delgado y Pech, desempeñándose como abogado postulante en las áreas de Derecho Civil, Mercantil y Familiar dentro de los juzgados del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche. Desde 2008 y hasta la presente fecha, se desarrolla como docente de Derecho, impartiendo en diversas áreas del Derecho algunas asignaturas en universidades tales como Universidad Mundo Maya y UNIDEP. Además, ha participado en las siguientes agrupaciones: del año 1997 al 2000 como voluntario de la Cruz Roja Mexicana como técnico en urgencias médicas; del año 2017 a la fecha como miembro del Colegio de Abogados de Carmen; del año 2019 a la fecha como miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados; del año 2019 a la fecha como miembro del capítulo Campeche de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Sin más, damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Muy buenas noches, Daniel. ¿Cómo estamos? Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Bien, aquí preparándonos ya en la sana distancia para esta nueva etapa de la impartición de justicia, procuración de impartición de justicia en México. Sergio, gracias por haber aceptado la invitación a participar en este espacio, y sabes que eres bienvenido cuando así lo desees. Y pues bueno, me gustaría dar inicio con esta pequeña entrevista, si tú nos lo permites. Adelante, Daniel, gracias, adelante.
Muy bien, pues primero que nada quiero comentar que han pasado ya poco más de 2 meses desde la declaratoria de emergencia sanitaria en nuestro país y como consecuencia de ello la impartición de justicia se ha detenido. Por otro lado, se está gestionando el regreso a la nueva normalidad. Y en primer lugar queremos preguntarte, ¿qué es la procuración e impartición de justicia en México? Ok, Daniel, mira, en primer término tenemos que decir que ambos términos no son sinónimos. No es Sí, lo mismo procuración y impartición de justicia. En México debemos entender como la procuración de justicia aquellos que principalmente desarrollan las fiscalías, ya sea la Fiscalía Federal o la Fiscalía locales de los estados, que son los que hasta antes de la promulgación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales tenían el monopolio de la acción penal. En la actualidad ya no la tienen. Sin embargo, no solo las fiscalías son las que realizan la procuración de justicia. Algunas dependencias administrativas también entre sus facultades está la de realizar la procuración de justicia. Mencionamos, por ejemplo, la Profep. Y la impartición de justicia en México nos referimos principalmente a los tribunales, a los órganos jurisdiccionales. En este caso desarrollado por el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia, que es parte del Consejo de la Judicatura Federal, los juzgados de distrito, los juzgados colegiados, los juzgados unitarios y los juzgados o los tribunales locales de los estados. Entonces, es lo que debemos entender por procuración e impartición de justicia, aclarando que no son sinónimos y nos referimos a conceptos completamente distintos. Por eso se hace la distinción en las normas que pasaremos a analizar, que comentaremos enseguida. Daniel. muy bien. Una vez que nos has explicado lo relativo precisamente a la procuración e impartición de justicia, así como estas diferencias, ¿cuáles consideras que son las 4 esferas claves de una estrategia para confrontar esta pandemia? Precisamente el 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud emitió un documento sobre una conferencia de prensa. El documento fue llamado Alocución de la apertura del director general de la Organización Mundial de la Salud, rueda de prensa sobre COVID, celebrada el 11 de marzo, perdón, 2009. En aquel entonces se hablaba en este documento que llevábamos 118,000 casos confirmados de COVID-19 y 4,291 defunciones. Al corte del día de hoy de la Secretaría de Salud, que tengo acá en las manos, a nivel mundial se registran 7,039,900 casos confirmados. Es decir, allá marzo, abril, mayo, junio, 4 meses, ha habido un incremento exponencial de casos confirmados y de muertes. Cuando el director general de la OMS plantea esto, llevaba 4,000 muertes a nivel mundial. La Secretaría de Salud de México hoy reporta al corte de las 19 horas 400,396 defunciones a nivel mundial. Entonces, en aquel panorama del 11 de marzo del 2020, cuando apenas se llevaban 18,000 casos, el director de la Organización Mundial de la Salud planteaba 4 esferas que los estados o los países deberían atender. La primera de estas es prepararse y estar a punto. Es decir, los estados debían considerar que la pandemia iba a llegar. Y eso es una realidad. La pandemia llegará a todos los rincones del mundo. Y tenían que preparar su sistema de salud, su sistema legal definitivamente, para que llegara. Hoy casi todos los países del mundo tienen la pandemia, se han desarrollado. La segunda esfera que planteaba el director era detectar, proteger y tratar. En ese tema era necesario realizar pruebas, proteger a la población y tratar a los enfermos.
La tercera etapa o la tercera esfera era reducir la transmisión. Y en esa tercera esfera creo yo que es en donde nos encontramos en la actualidad, a través de la suspensión de actividades y México lo que llamamos la sana distancia, que acabó el 1 de junio. Y una cuarta esfera que creo que es el eje de esto, si me permite situar el eje de esta plática en esta cuarta esfera de la OMS, es innovar y aprender. El director de la OMS, Organización Mundial de Salud, ya el 11 de marzo nos decía, es necesario innovar y aprender. Entonces son las 4 esferas, repito y cito: la primera, prepararse, estar a punto, ya pasamos. Segunda, detectar, proteger y tratar. Tercera, reducir la transmisión. Creo que nos encontramos en el punto más álgido hoy de la pandemia. Según el reporte que tengo aquí en mis manos, se confirman acumulados 124,000 casos en México y 14,000 defunciones el día de hoy. Entonces nos encontramos en el punto más álgido. Hoy las autoridades de salud y todas las autoridades del Estado mexicano luchan por reducir la transmisión, lo que conocen comúnmente como bajar la curva, no sé si te acuerdas, que lo decían en transmisión nacional, ¿no? Entonces estamos en esa esfera, en reducir la transmisión, y creo yo que ya empezamos a transitar en la cuarta esfera, que es innovar y aprender. Y más adelante seguiremos desarrollando este tema, Daniel. Es de suma importancia, Sergio, lo que nos comentas respecto a las estrategias precisamente para confrontar la pandemia que aqueja a nuestro país. En ese contexto y en relación a lo que anteriormente nos comentabas, ¿por qué innovar y aprender de estas esferas importantes para la procuración e impartición de justicia? Lo primero que tengo que acotar, Daniel, es que el sistema mexicano de derecho se vio impactado desde la primera etapa de la epidemia. ¿Cómo es esto? Cuando en México preveíamos, tuvimos 3 meses aproximadamente antes del primer caso registrado, un mes del primer caso registrado en China, a que llegara a México, el sistema de salud se empezó a preparar y se establece de manera permanente lo que se conoce como el Consejo Nacional de Salubridad. Y es ahí cuando se activa la primera respuesta del Estado de Derecho a través de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud habilita un órgano colegiado donde el presidente de la República, como titular del Ejecutivo, dirige el Consejo Nacional de Salubridad. Y es entonces donde el derecho se ve impactado, iniciando por el área administrativa, y el área administrativa dicta una declaratoria de pandemia y inmediatamente el Poder Judicial hace lo propio. Entonces, hoy nos encontramos con que la cuarta etapa, innovar y aprender, es absolutamente necesaria para transitar la procuración y la impartición de justicia. No es posible, estando hoy en el pico de la pandemia, con gran número de casos y de muertes, regresar a una normalidad, pero tampoco es posible seguir paralizada la procuración de justicia. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué debemos hacer? Aprender e innovar. Y precisamente ayer, y lo trataremos, el tema es sumamente interesante, la Corte emite el Acuerdo General número 12 del 2020 y lanza un nuevo concepto, y textualmente dice el concepto de e-justicia o justicia digital. La Corte innova y aprende, o aprende e innova, cualquiera de las dos cosas, y lanza este concepto de e-justicia, conocido coloquialmente como justicia digital. Apenas ayer se da a conocer el acuerdo número 12-2020, donde hace referencia a este concepto que
platicaremos desde luego, Daniel. Entonces, la Procuración y Impartición de Justicia está obligada a aprender de los 4 meses que llevamos transitando en esta pandemia y a innovar en bien de los ciudadanos. Daniel. La impartición de justicia, como sabemos, Sergio, no puede detenerse, ¿no? Y mucho menos puede limitarse su regreso después de casi 3 meses de suspensión de actividades. Y pues bueno, en este contexto, ¿cuáles son las obligaciones del Estado mexicano precisamente en estos tiempos de pandemia? Ok, el Estado mexicano ha sido prolífico en la firma de tratados internacionales. Recordemos que existen instituciones de procuración de justicia a nivel internacional y a nivel regional. Es precisamente la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, un organismo regional que vigila los derechos humanos, quien el 9 de abril emite una declaratoria, la declaratoria 1/20, y en esa declaratoria, que consta de 13 párrafos, en el párrafo número 12, primera línea, dice: es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y a los mecanismos de denuncia. La Corte Interamericana les dice a los Estados miembros, México es Estado miembro de la Corte Interamericana, que es indispensable que a todos sus ciudadanos se les garantice el acceso a la justicia y los mecanismos de denuncia. No puede ser, no es factible que se le prive del derecho al acceso a la justicia al ciudadano. Ese mismo documento, en los párrafos 6, 7, 8, 5, habla también de los derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, derechos ambientales, derecho a la vida. Habla también del derecho a vivir libre de violencia. Entonces, ¿qué obligación tiene el Estado? Los derechos humanos no son suspendibles ni prorrogables. Ni aún en tiempos de guerra, los derechos humanos pueden dejar de ser velados por el Estado. Entonces, con todo el bloque de tratados internacionales que protegen los derechos humanos, entre ellos el acceso a la justicia, el Estado mexicano en estos tiempos de pandemia tiene la obligación de procurar y velar sobre los derechos humanos. Y recalco, el documento de la Corte Interamericana del 9 de abril dice: es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y a los mecanismos de denuncia. Y volvemos al eje de innovar y aprender. ¿Cómo hacerlo si no podemos salir libremente a la calle, si no pueden haber aglomeraciones? Entonces es el momento que el Estado tiene que dar respuesta, porque no podemos suspender el cumplimiento de los tratados internacionales que ya debemos. Tratado Internacional de Acceso a la Justicia, que aparte está garantizado por el artículo 1 constitucional, como bien todos sabemos, con la reforma del 2011. ¿Verdad? Retomando un poco el tema del regreso a la nueva normalidad, ¿cuál es la importancia de las medidas de contingencia precisamente en los órganos jurisdiccionales? Ok, como ya dijimos y establecimos, todo ciudadano mexicano tiene derecho al acceso a la justicia. Y ese derecho al acceso a la justicia es integral. Debemos poder acudir a los tribunales sin miedo a enfermarnos. Y no solo el justiciable, no solo el que pide justicia, sino también el personal que opera el sistema de justicia. Es un derecho humano a la salud. No podemos darle prioridad sobre los derechos. No puede haber una colisión de derechos. Obviamente el derecho a la vida es primero, sin duda alguna, pero el derecho al acceso a la justicia también lo es. Entonces, las medidas de contingencia que implementen los órganos jurisdiccionales deben ser en la medida de proteger tanto al justiciable como al operador del sistema de justicia. Y es por eso
que, que se emiten las circulares, los acuerdos, donde se limita el acceso o conglomeraciones a las personas. Porque, insisto, la Procuración de Justicia no se puede parar, la impartición de justicia no se puede parar, pero el ciudadano también tiene que garantizar que cuando tenga la necesidad de acudir a los órganos de impartición de justicia o de procuración de justicia, sea un ambiente limpio y libre de peligros para su salud. Entonces es sumamente importante que los órganos jurisdiccionales tomen las cartas en el asunto. Yo tuve la oportunidad de acudir al juzgado de distrito de Ciudad de Campeche, que es el que nos queda más cerca, y realmente las medidas de seguridad son muy buenas, son excelentes. En el Tribunal del Estado también tuve la oportunidad de acudir. Ahí no te puedo decir porque ni siquiera nos dejaron pasar, pero supongo que también son buenas. Y yo creo que eso se debe velar, insisto, tanto por el justiciable como por el operador del sistema de justicia en México, Daniel. Sergio, sabemos que precisamente como lo hemos venido comentando, el Poder Judicial de la Federación ha emitido diversos acuerdos en relación a sus funciones jurisdiccionales, entre los que destacan la mención de los conflictos que serían resueltos y que precisamente serán los que tengan la característica de casos urgentes. En ese sentido, ¿cuáles son los cambios que surgieron al implementar la nueva figura denominada casos urgentes en la impartición de justicia? Mira, es interesante este tema, es muy interesante. La verdad es que empezar el estudio me fascinó. ¿Cómo empieza este tema? Este tema empieza el 31 de marzo del 2020, cuando el Consejo General de Salubridad, el Consejo de Salubridad General emite las declaratorias de emergencia sanitaria a epidemia por COVID-19. Y en esa declaratoria que es publicada el 31 de marzo, un día antes, el 30 de marzo al 30 de abril inicialmente, se declara la suspensión de actividades no esenciales. Esa es la primera declaratoria que se hace hasta el 30 de abril. Se han habido prórrogas de esa declaratoria hasta el 1 de junio, cuando ya no se renueva la suspensión de actividades. Y es precisamente en ese acuerdo de declaratoria de emergencia nacional, el 31 de marzo, donde en el artículo primero, fracción segunda, inciso B, se establecen excepciones a la suspensión de actividades, y entre las excepciones está la procuración e impartición de justicia, y es cuando el término procuración e impartición de justicia sale a la luz por primera vez, el 30 de marzo, donde el Consejo de Salubridad General emite esa declaratoria. Y es muy interesante porque vemos como una disposición proveniente del ámbito administrativo, del derecho administrativo, no del sistema del poder legislativo ni del poder judicial, sino del poder ejecutivo, impacta directamente la esfera de los otros dos poderes, tanto del judicial como del legislativo. Recordemos, Daniel, que todos los órganos, todos los poderes, los tres poderes que tenemos en México, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, en sí mismo tienen las facultades de legislar, de administrar y de impartir justicia. Entonces, la Secretaría de Salud, en ejercicio de esa función, dicta una norma. Esa norma es la declaratoria de emergencia y dice: debemos suspender todo. ¿Por qué? Para seguir la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, evitar la propagación del contagio. Pero hay excepciones, y una de las excepciones, se encuentra en el inciso B, fracción segunda del
artículo primero, dice la procuración e impartición de justicia. Ahí es donde comienza todo, ahí es donde inicia este trayecto. Es derivado de esa declaratoria de emergencia que, como te dije, impacta directamente al Poder Judicial. El Poder Judicial emite el acuerdo 04. Esto lo emite y es publicado el 20 de marzo. Y en el acuerdo 04 es donde por primera vez se menciona el término casos urgentes. Tengo que aclarar que los casos urgentes ya se encontraban establecidos en la ley de amparo, en el artículo 15 y en el artículo 48 de la ley de amparo vigente. Sin embargo, la denominación no era tal, eran interpretados como casos urgentes, pero no existía esa denominación. Entonces, es en este acuerdo, y en el acuerdo 04, donde se denomina casos urgentes. Y el Consejo de la Judicatura dice suspensión de actividades, suspensión de plazos, solo se atenderán casos urgentes. ¿Cuáles son esos casos urgentes? Los contemplados en el artículo 15, artículo 48 de la ley de amparo. También hace mención al artículo quinto, sexto y séptimo del Código Penal para los centros de justicia penal federal, etcétera. Pero efectivamente se refieren a los contemplados en el artículo 15 y 48. Y es cuando se menciona por primera vez el concepto de caso urgente, que vuelvo a insistir y hacer la connotación. Ya se encontraban establecidos en la norma vigente, en el derecho positivo, a través de la ley de amparo, pero no existía la denominación de caso urgente. Entonces, en un primer término, el 20 de marzo, la Corte dice, solo vamos a atender casos urgentes. En el acuerdo del 27 de abril, el acuerdo 8, la Corte emite obviamente otro nuevo acuerdo y dice, ya se prorrogó, ya no podemos seguir con la suspensión, tenemos que ampliar. Y es en el acuerdo 08 del 27 de abril donde se amplía los casos urgentes. Si hoy consultamos el acuerdo 08, podemos tener el catálogo, el primer catálogo que establece el Consejo de la Judicatura de los casos urgentes, y te enumera cuáles son los casos urgentes que se mencionan en este momento, en el acuerdo 08 del 2020. Y estamos hablando del 20 de marzo, en el acuerdo 04, el 27 de abril, en el acuerdo 08, y ayer se emite el acuerdo 13-2020, donde la Corte dice, ahí viene el término innovar y aprender, Daniel. Dice, ya hemos transitado de marzo a abril con casos urgentes. Tenemos que transitar de mayo a junio, pero ya no podemos seguir ampliando el catálogo de casos urgentes. ¿Okay? Ya no podemos seguir ampliando. Entonces, ¿qué hacemos? En el acuerdo 13 es donde, si me permite citar textualmente, Daniel, porque adelante, Sergio, por favor. En el considerando cuarto, en la parte conducente, dice: la indisoluble vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento y la impartición de justicia. Entonces, la Corte dice, tenemos que innovar. No podemos seguir ampliando el catálogo de casos urgentes. Es imposible. Ya en marzo ya planteamos unos casos urgentes. Lo ampliamos en abril. ¿Y en junio qué vamos a hacer? ¿Ampliamos otra vez los casos urgentes? No, ya no se puede.
Entonces insertan el concepto de justicia y dicen: todos los juicios de amparo podrán ser tramitados en línea. Y cito: todos los juicios de amparo podrán ser tramitados en línea, de todas las materias, no solo de la materia penal ni familiar, sino ahora administrativo, civil, mercantil. Cualquier materia de amparo podrá ser tramitado en línea. Ya no podemos sujetarnos al concepto de caso urgente. Entonces, Daniel, vemos cómo en un mes transitamos un concepto relativamente nuevo a la ese concepto tiene la vigencia de un par de meses y dice: ya no podemos seguir con este concepto. Ya no es posible transitar con casos urgentes. Se tiene que abrir la Procuración de Justicia, porque aparte es un compromiso internacional que traemos con los tratados internacionales. Entonces, todo aquel que quiera justicia, que pida justicia a nivel civil y mercantil, a través de los juicios de amparo lo podemos tener. Un poquito antes de entrar a la charla, el Tribunal Administrativo del Contencioso Administrativo también se adhiere al Consejo de la Judicatura e implementa la e-justicia a través de los medios tecnológicos. Y es el acuerdo 14, que también les recomiendo mucho que lo chequen. Perdón, el 13, no es el 14, es el 13. El acuerdo 13 es un verdadero catálogo de procedimientos digitales para atender la nueva realidad de la justicia en México. Tratan de establecer o abarcar lo más posible los lineamientos para la aplicación de la justicia digital en México, en el ámbito obviamente federal, que es el Consejo de la Judicatura, el Pleno de la Corte, quien lleva la batuta en México, que realmente es admirable, es aplausible lo que hicieron en el acuerdo 13. No pensé que fuera posible hasta el día de ayer el reconocimiento del concepto de justicia. Entonces, la justicia digital, Daniel, ya no es el futuro, es el presente. Ya es el presente. Es el presente. Y la figura de casos urgentes, desde mi punto de vista, deja de tener validez. Vemos cómo nace una figura, crece y deja de tener validez a la apertura total de la justicia digital. Es muy, muy interesante, muy apasionado para mí este tema, pero es cómo se va creando el derecho a través de los órganos, empezando por un órgano administrativo que es el Consejo de Salubridad General, eminentemente administrativo, y el Consejo de la Judicatura, un órgano judicial. Obviamente esto tiene que ser ratificado a la brevedad posible por el Poder Legislativo, tiene que expedir normas al respecto, ¿no? Estas normas son completamente válidas, completamente constitucionales, porque son reglamentarias, están dentro de sus facultades, cabe aclarar, pero es impresionante cómo la creación de normas, cómo se va innovando y aprendiendo en el camino y se va haciendo realidad este concepto tan interesante, ¿no? Que yo creo que da para mucho, da para un estudio muy profundo de carácter científico, una tesis o algo referente para esto, ¿no? Daniel. Así es, Sergio, y justamente como lo comentábamos hace unos días que tuvimos comunicación precisamente para esta entrevista, afortunadamente se suscitó hasta el día de hoy y precisamente hay la oportunidad de que nos explique, de que nos menciones, ¿no? Este acuerdo donde se innova, porque si hubiese sido antes nuestra entrevista, pues quizás no hubiese habido el espacio, ¿no? Las cosas se fueron dando y aprovechándolo como la comunicación aquí en frente de la audiencia, pues hago la cordial invitación para que si tú lo tienes bien a considerar, pues hablemos precisamente de esa nueva modalidad de la e-justicia en ese espacio. Gracias, te lo agradezco. Pues si es posible nos esperemos lo suficiente para poder platicar sobre el nuevo concepto que implementa en la Corte en el acuerdo, ¿no? Muy bien, pues la invitación ya está hecha, ya nada más quedamos en espera de que
tú nos indiques. Y pues bueno, para seguir con esta charla, Sergio, el uso de las tecnologías se ha disparado exponencialmente en esta pandemia y todos hemos tenido la necesidad de involucrarnos de manera directa o indirecta en su utilización. Sin embargo, es una tarea difícil para todos aquellos que no hemos tenido contacto con las nuevas herramientas tecnológicas. En este contexto, ¿cómo puede afectar la pandemia a los despachos, órganos jurisdiccionales que no quieren innovarse? Mira, la abogacía, el derecho nos los enseñan en las facultades, el derecho es un ente cambiante, Daniel. El antiguo despacho donde el abogado salía de la facultad de derecho y se trasladaba a su oficina y ponía afuera de su oficina una placa de hierro forjado diciendo abogado, y se sentaba en su escritorio de madera y ejercer, esperar que llegaran los clientes y ejercer el derecho. Ese concepto ya no existe. Hace tiempo que dejó de existir. El abogado, como el lobo solitario, no sobrevive ya. Hoy los abogados tenemos un nuevo reto con las tecnologías de la comunicación. Pareciera que estamos peleados con el concepto. La realidad es que hoy, en el nuevo sistema, en el tránsito de la e-justicia, es indispensable que los abogados tengamos una firma digital, tengamos una FIREL, tengamos una FIEL, contemos en nuestro despacho con internet de banda ancha, no solo el internet básico, sino tenemos que tener un internet de banda ancha, contemos con dispositivos móviles con suficiente capacidad e innovación tecnológica para estar hipercomunicados. Es la nueva realidad de los despachos. Los expedientes que me imagino que a ti te tocó ver y a mí todavía me toca ver, de 6-7 tomos costurados a mano, ya van a dejar de existir, ya están en los servidores, ya están físicos. Hoy los que nos gustan los libros los tenemos casi como un artículo de colección, porque generalmente toda la información ya está en la red. Yo colecciono libros, como colecciono objetos, obviamente los leo también, pero la mayor parte de la información ya la tenemos a disposición en la red. Entonces, el despacho de abogados, el abogado hoy tiene que tener un nuevo compromiso con la justicia. Decían los filósofos del estudio del derecho que el abogado es el sacerdote de la justicia. Y si la justicia ya se trasladó a la era digital hoy, Daniel, pues nosotros tenemos que ir atrás de ella. Tenemos que seguirla a ella. Entonces, el abogado con su computadora estacionaria, pues ya no va a ser, que solo lo usa como un procesador de texto ordinario, ya no va a poder competir hoy en esta nueva realidad. Hoy se requieren implementos tecnológicos, se requieren escáneres, se requieren cámaras, se requieren pantallas para sostener este tipo de conversaciones que tenemos hoy de capacitación. Entonces, aquel colega que no desee incursionar en estos temas, no le auguro buen futuro, ¿no? Y súmale el tema de las redes sociales, que es un tema que está vigente también, que es factible también desarrollar nuestro trabajo a través de esto. Eso también va a ocasionar una modificación en los aranceles de los abogados. Algunos servicios se van a ver afectados en su cantidad y otros van a aumentar. Recordarás tú también, más o menos somos contemporáneos, lo bien que lo pasábamos los abogados con los divorcios, ¿no? Hasta antes del divorcio incausado. Entonces, ya el divorcio ya no es realmente una fuente de ingresos, a menos que sea un divorcio especializado, que entonces sí se convierte en un tema fuerte de ingresos, pero es un trámite nada más. Entonces, así va a pasar con muchas cosas. También tenemos el tema de la conciliación, del arbitraje, que hoy en día se pueden usar perfectamente las tecnologías de la comunicación para llegar a una conciliación.
El abogado desde su sala, desde su despacho, podrá dirigir una conciliación a distancia. Ya no necesitan estar físicamente en un espacio. No sé cuánta distancia hay entre tú y yo, pero hay varios kilómetros y pareciera que estamos interactuando en vivo, ¿no? Entonces, y perfectamente puede haber un tercero con nosotros interactuando, un mediador si tuviéramos un conflicto. Entonces, ya los despachos entendidos como tal, Daniel, ya tienen que cambiar, ya cambiaron, ya el nuevo sistema de justicia ya no es para mañana, ya es para hoy. Entonces, hoy el abogado ya tiene que tener otras herramientas, insisto, lo he platicado, lo he manifestado, tiene que tener un buen teléfono, una buena tableta, una buena computadora. Ya de nada nos sirve un procesador de texto en nuestro despacho, no nos es útil. Cuando menos todas las jurisprudencias, antecedentes y todos están en las páginas, y entonces podemos, nuestros clientes, esta nueva normalidad, el cliente ya detectó que es posible llevar una consulta a través de una videoconferencia, videollamada. Entonces ya no tiene que trasladarse al despacho del abogado. Ya el cliente puede ser atendido desde la comodidad de su casa, si así lo requiere. E insisto, tenemos que ser muy inteligentes también, porque hay un tema ahí importante. La implementación de la nueva justicia digital tampoco implica necesariamente el abaratamiento de los costos de los abogados, porque también hay que invertir en tecnología. Todo esto que mencioné no es barato, no es algo económico, ¿no? Cuesta efectivamente. Entonces también esa parte hay que trasladarle el conocimiento al cliente en esta situación. Entonces, contestando tu pregunta, sí, es un impacto directo la pandemia. Yo espero que todos los compañeros abogados se profesionalicen en el manejo de la tecnología de la información. Por eso cuando me invitaste a esta charla con el instituto que diriges, tu proyecto, te lo decía fuera de cámara y te lo digo ahorita, me parece sumamente interesante que ayudes a llevar esta información y a capacitar a los colegas, no solo en el derecho, sino en el manejo de las nuevas tecnologías de la información. Antes de la pandemia, Daniel, ya con esto me termino de concluir el tema, hablábamos de la inteligencia artificial en el derecho, del robot, de la inteligencia artificial Watson, no sé si lo viste mencionar. En Inglaterra se está probando Watson, que es un programa legal. Antes del inicio de la pandemia hablábamos de Watson. Imagínate qué desarrollado está ahorita Watson y en qué momento nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, acabo de leer hace unos minutos igual cómo el creador de Zoom se hizo multimillonario en 3 meses. Entonces, la realidad del nuevo abogado es la realidad que tú y yo estamos viviendo en estos precisos momentos. Es la realidad digital, Daniel. Es el acercamiento a través de los medios electrónicos digitales. Y el despacho que no lo entienda, el abogado, el colega que no lo entienda, va a sufrir, yo creo, en este tema. Daniel. En efecto, Sergio, y como te comentaba anteriormente, es un reto la implementación de las herramientas tecnológicas para un gran sector de la población, por su desconocimiento, por su inaccesibilidad o bien por lo complejo que puede ser. ¿Cuál es el mayor reto que consideras de pasar de una justicia tradicional a una justicia digital? Yo creo que el mayor reto, Daniel, es la resistencia al cambio. Nos es difícil transitar el cambio, nos es difícil aceptar el cambio. Platicamos aquí cómo los conceptos surgen, el concepto de caso urgente, el concepto de innovar y aprender, y de pronto ya cambió a un nuevo concepto que es el de e-justicia, y el cambio es brusco y no es nada amable para los abogados, Daniel, no es nada amable para nosotros el cambio. Entonces yo creo que el principal reto es la resistencia al cambio. Estamos obligados, el Estado mexicano está obligado a impartir justicia. No es posible que se paralice la impartición de justicia.
por desgracia nos han dicho los organismos oficiales, Daniel, que la pandemia no va a acabar en junio, ¿eh? Dicen que en octubre va a haber un pico, algunos hablan de noviembre, y mientras los científicos médicos encuentran una solución a este virus, esta situación se va a seguir desarrollando, Daniel. Esta normalidad, nueva normalidad, llegó para quedarse. Tenemos que aceptar este tema. Tenemos que aceptar que tenemos que innovar e aprender, traernos el bagaje del pasado, todo el aprendizaje del pasado, no desecharlo, porque no podemos desecharlo, sino implementarlo en nuevas técnicas de impartición de justicia. El Poder Judicial Federal creo que entendió bien el concepto. El acuerdo 13, que por cierto, Daniel, me gustaría, si es posible, compartir el documento, porque ahí vienen las referencias de los acuerdos, si pudieran consultar los acuerdos que cité. En el acuerdo 13, Daniel, se establecen todo lo relativo a estos temas, ¿no? Es importante que los órganos jurisdiccionales de los estados sigan el camino que sigue la Corte. Tenemos, bajo mi conocimiento, Querétaro, Nuevo León, Jalisco un poco, Coahuila y Yucatán, implementando la nueva modalidad de impartición de justicia digital. Y la pregunta es, ¿y los demás estados como para cuándo? Entonces, ya hay estados que ya están implementando el nuevo modelo de justicia, incluso un poquito antes que la Corte, ¿eh? Entonces, los estados faltantes deben seguir el ejemplo de la Corte. Tienen que innovar en su infraestructura, tienen que dotar de internet a sus juzgados, tienen que dotar de computadoras, de equipos suficientes, de plataformas, a los operadores de los sistemas de impartición de justicia, y tienen que hacerlo ya. Ya no puede ser para el otro mes, yo no creo que aguante para el otro año, menos, lo dije al revés. Yo creo que es ya que tienen que innovar, ya que tienen que implementar este nuevo modelo, y la principal reto es la resistencia al cambio. Sí se puede, sí es factible, sí es medible, sí se pueden aplanar los peros, y sí se puede transitar. Mientras los científicos hacen su trabajo de combatir esta epidemia que nos ha causado demasiado caos en el país y en el mundo completo, Daniel. Y viéndolo desde una manera objetiva, pues sí te ha causado, como lo dices, ¿no? Bastante malos sabores de boca esta pandemia, pero también es una forma de renovarnos, ¿no? En cuanto al tema de la justicia, así como lo refieres, ¿no? Y retomando lo que comentabas de compartir el documento, salvo tu mejor opinión, al final de la charla nos puedes apoyar dejando el link o el documento en la transmisión, ya que se va a quedar guardada en la página donde estamos transmitiendo. Sí, claro, lo haremos con gusto. Ese tema. Y pues bueno, mucho hemos escuchado sobre derechos humanos y la violación de estos en la pandemia. Sabemos que a partir de la reforma del 2008 a la Constitución Federal se ha dado mayor difusión a estos y creado instituciones para su protección, pero ¿cómo influyen los derechos humanos en esta pandemia? ¿O qué se habla de estos derechos humanos en pandemia? Es el eje rector, el respeto al derecho humano, de todo esto, de esta pandemia. La nueva realidad de la justicia en el mundo centra al ser humano
en el desarrollo del derecho. El ser humano es el centro del derecho. El derecho gira alrededor del ser humano. Se ha discutido cuál es el bien superior. Muchos opinan que el bien superior es la vida. Algunos tratadistas, y yo coincido con ellos, el bien superior es la dignidad humana, Daniel, sobre la vida inclusive. Por eso tenemos, por ejemplo, el tipo penal del feminicidio. La dignidad humana es el bien superior. El hombre es el centro del derecho. El derecho existe para el hombre. Los derechos humanos son inherentes al hombre, al ser humano. Entonces, el derecho humano a la vida es primordial. Y hoy más que nunca se ve reflejado en la situación de los hospitales, de los médicos, de los justiciables, de los operadores. El derecho humano al acceso a la justicia es indispensable. El derecho humano a la alimentación, al trabajo digno, al trabajo remunerado, también. Los derechos humanos son el centro de la normativa de esta pandemia. El hombre es el centro del derecho. Por lo tanto, es primordial, y lo dice la Corte Interamericana en su documento, es primordial salvaguardar los derechos humanos. Los derechos humanos son, por principio, improrrogables, no se pueden suspender, ya lo mencioné, ni aún en casos graves, ni aún en tiempos de guerra. Loretta Ortiz en su libro de Derecho Internacional lo mencionaba. No puedes prorrogar, suspender los derechos humanos. Luego entonces las autoridades deben entender que la procuración e impartición de justicia sobre el tema de los derechos humanos es indispensable. El hombre tiene derecho a la dignidad humana, y la dignidad humana es amplísimo el tema, abarca muchísimas cosas, entre ellos el derecho a la vida, definitivamente, el derecho a no enfermarse, el derecho a conocer, el derecho a educarse, el derecho a trabajar, el derecho a exigir. Entonces, los derechos humanos, hoy más que nunca, deben preservarse, vigilarse y en caso de violaciones, castigarse de manera muy severa. Porque hoy el hombre se encuentra vulnerable. Llevamos 3 meses de confinamiento. El estrés social es increíble. Me imagino que estás enterado de los hechos que sucedieron en Jalisco, donde los jóvenes fueron detenidos y golpeados, ¿no? Entonces, es un estrés social, si me permites. No soy sociólogo, pero es un estrés social. Y entonces las autoridades tienen que ser congruentes con esto. Los jóvenes los tienes 3 meses encerrados, tienen que salir a protestar. No puedes golpear hasta la muerte a una persona que no trae cubrebocas, como pasó en Jalisco, ¿no? Con Giovanni, que lo detienen los policías por no cargar cubrebocas y lo entregan 1 o 2 días después muerto. No se puede, no puedes hacer eso. Hoy el ser humano está vulnerable y es responsabilidad del Estado mexicano el respeto de sus derechos humanos. Es el centro de la pandemia de los derechos humanos. Aquí, por eso es el confinamiento, por eso es la sana distancia, para preservar la vida, que es un derecho humano imprescindible. Daniel. Gracias, Sergio. Hay algunas preguntas que nos hicieron llegar vía inbox a nuestra página. Y pues bueno, hemos seleccionado algunas están por llegar quizás, y bueno, también a nuestra audiencia los invitamos a formular preguntas en caso de existir alguna inquietud. Y pues bueno, ahorita vamos a dar
paso a la primera de ellas. Va a aparecer ahorita aquí en la pantalla para pedir tu ayuda a responder. Claro. Ok. El sistema de defensa de los derechos humanos que establece la Corte Interamericana exige agotar el derecho interno. Es importante que tener claro que para denunciar una violación a los derechos humanos ante la Corte Interamericana es indispensable agotar el derecho interno, los órganos de justicia de procuración internos. Por eso es tan importante que los órganos no suspendan actividades. Si después de agotar el derecho interno no es posible obtener la justicia y el respeto a los derechos humanos, es la Corte Interamericana quien se encargará de hacer valer esos derechos. México ha tenido malas experiencias en estos temas. El caso Radilla Pacheco es emblemático, el caso Campo Algodonero, los últimos que se acaban ya del caso del aeropuerto. México ha recibido sentencias en contra que han sido emblemáticas, no solo México, muchos países de Latinoamérica. De México te puedo mencionar 2 sentencias emblemáticas: el caso Radilla Pacheco y el caso Campo Algodonero, que el caso Radilla Pacheco da origen al caso Varios 912, que a su vez da origen a la reforma del 2011, y el caso Campo Algodonero da origen al tipo penal de feminicidio en México. La Corte Interamericana está para velar los derechos, pero sí es necesario agotar el derecho interno antes de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, Sergio. Estoy copiando aquí la siguiente pregunta. Ahorita va a aparecer aquí en el chat. Listo. Sí, el juicio de amparo es el medio primordial para hacer valer el derecho del acceso a la justicia. Es esencial. Aquí se tiene que plantear desde luego de manera concreta y correcta el concepto de agravio. Acuérdense que tenemos que hacer una ponderación entre el derecho a la vida y el acceso a la justicia. El juez encargado tiene que hacer un ejercicio de ponderación, y con el criterio que ha establecido la Corte con el último acuerdo que mencioné, sería interesantísimo saber qué van a determinar los tribunales de distrito respecto a estos temas. Creo, y corrígeme si me equivoco, el experto en la materia es tú, la Junta Federal ya está implementando el sistema de justicia digital, según tengo entendido. Es correcto, ¿verdad, Daniel? Lo que realizó fue a través de un boletín, un comunicado en el que hace saber a los usuarios, litigantes y público en general, digamos, una primer parte, ¿no?, de lo que se vislumbra como una nueva modalidad. Sin embargo, lo que anotó, lo que puntualizó fue, en primer punto, la revisión de expedientes a través de una modalidad tipo consulta en esa página para saber el estado procesal de los expedientes. Eso es lo que toca a la Junta Federal, que fue un boletín recientemente emitido, no recuerdo si fue ayer o anteayer, pero realmente esas son las bases, ¿no?, iniciales. Quiero pensar que es algo que es un antecedente pues para lo que viene, ¿no? Sí. A lo mejor ya hablando algo más avanzado, puede ser el caso de la Ciudad de México, que está realizando juntas de aviso, o en este caso de conciliación,
y bueno, pues están haciendo convenios, y en esos convenios el secretario de Acuerdos está dando fe de la entrega de dineros, de efectivo, de cheques o de valores a los trabajadores vía remota. Y de hecho la Junta ya emitió Positivo. su manual, ¿no? de justicia digital, también lo compartí en mis redes sociales, creo también. La Junta Local de la Ciudad de México, ¿no? Entonces sí, es el medio idóneo, es el medio idóneo. Por desgracia la Junta Local no se ha pronunciado al respecto. Esperemos que pronto se pronuncie la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque recordemos que la impartición de justicia en materia laboral depende del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial, a pesar de que hay una reforma que pronto veremos en camino, Daniel, de donde pasa la justicia del Poder Ejecutivo al Poder Judicial a través de los tribunales de conciliación de arbitraje. Entonces, pero hoy depende del Poder Ejecutivo, cuando menos en el estado de Campeche, depende en todos los estados, del Poder Ejecutivo, la Procuración de Justicia, en el Procuración de Administración de Justicia, en el ámbito laboral, depende del Ejecutivo del Estado, de la Secretaría de Trabajo del Estado. Entonces sería interesantísimo un amparo en este tema, y la resolución del juez de distrito que le tocara conocer este tema, ¿no? Así es, Sergio. Sí, en efecto, pues estamos en la implementación precisamente de la reforma, y hay 10 estados que van a arrancar ahorita en el ámbito local con la implementación de esta reforma, y pues entre ellos está el estado vecino de Tabasco, Chiapas, Estado de México, y pues solo por mencionar algunos, ¿no? En el ámbito local, insisto, a partir del 1 de octubre pues ya van a estar arrancando. Hemos checado o hemos seguido puntualmente de manera particular el Estado de México. Tienen unas ideas muy buenas que han servido de base para otros estados, incluso el Estado de México, personal y los encargados de la implementación han sido invitados a diversos estados que también van a tener arranque precisamente el 1 de octubre, y pues con muy buenas ideas, muy buenas cuestiones innovadoras. Y pues ellos van con todo. Ellos ya hicieron el comunicado de que con pandemia, sin contingencia, ellos el 1 de octubre van a arrancar con esta modalidad. Tengo una pregunta más, nada más la estoy terminando de transcribir, si me lo permites. Sí, claro. Muy interesante la participación, realmente. Tengo una falla técnica aquí con las tecnologías, es el hecho de estar en vivo, pero bueno, entonces la voy a leer. ¿Sí? Y es lo siguiente: a través del juicio de amparo se puede presionar a los estados para la implementación de una justicia digital. Con el precedente de la Corte, Daniel, creo que se abre ese panorama, se abre el panorama con el precedente, con el precedente de la Corte. Yo creo que debemos checar el acuerdo 13. Son 3 acuerdos tripartitas, 12, 13 y 14. Creo que sí, es interesante checarlo a detalle. Es todo un catálogo, es toda una ley reglamentaria. No debería llamarle ley reglamentaria porque no proviene del Ejecutivo, pero es lo similar a una ley reglamentaria. Entonces la Corte abre el camino a estos temas. No me extrañaría que se promovieran amparos en ese sentido, y tampoco me extrañaría que algunos jueces de distrito decidan conceder el amparo para esos efectos. Solo recordemos que las sentencias de amparo solo benefician a aquellos que lo piden. Es un principio. Entonces habría que plantear bien el tema. Se me ocurre, por ejemplo, si alguien tuviera un expediente familiar, por mencionarte, ¿no?, que no ha avanzado en estos 3 meses, yo creo que es factible que lo concedan el amparo de la justicia federal, ¿no?, en lo particular en estos temas. Claro. En estos temas, bajo esa modalidad, recordando
que el amparo solo beneficia al tema promovente. Es uno de los principios de amparo que se mencionan, Daniel. Gracias. Tenemos una última pregunta y nos refieren, ¿existe la posibilidad de que se siga extendiendo el periodo de contienda en los juzgados o ya podemos esperar su apertura? A nivel federal, insisto, ya el acuerdo, te menciono efectivamente, el 13 prorroga la suspensión hasta el 30 de junio a nivel federal, pero implementa el sistema de justicia. A nivel local tenemos prórroga hasta el 15 de junio. Yo creo que va a haber una suspensión más. Recordemos que se va a adherir. Recordemos que lo mencionamos, estamos en el pico de la pandemia, Daniel. Estamos en semáforo rojo. Si bien a nivel el Consejo de Salubridad General no ha dictado una nueva suspensión, sí estableció el semáforo de alerta y hasta las 7 de la noche, con el último boletín de hoy, todos los municipios están en semáforo rojo, todos los municipios están en semáforo rojo. Entonces yo creo que es esperable una nueva prórroga. Sin embargo, lo que ya no puede ser, lo que los tribunales tienen que considerar es que tienen que transitar al modelo de justicia digital. No hay otra forma. No podemos tener cerrados las casas de justicia, las fiscalías. No se puede, ya no es posible, Daniel. Entonces tampoco se puede abrir, y la palabrita que hemos estado manejando, innovar y aprender, hay que innovar, no queda de otra. O sea, el acceso a la justicia se tiene que dar, es innegable, eso tiene que suceder ya. Entonces, técnicamente yo esperaría una nueva suspensión de actividades. Surge un problema que nos está preocupando muchísimo a los abogados, que es el periodo vacacional. Entonces se va a empatar definitivamente. Y si pretendemos llegar a agosto con este modelo, realmente estaremos violentando el Estado de Derecho, Daniel. Entonces los estados que pretenden llegar a agosto a septiembre con este modelo de suspensión, donde simplemente no te dejan entrar a ningún lado, yo creo que estarían violentando el Estado de Derecho. Tienen que transitar a una nueva forma de impartición de justicia y procuración, desde luego, de justicia. Gracias, Sergio, por la respuesta. A manera de conclusión, ¿qué te gustaría agregar en este espacio, Sergio? A manera de conclusión me gustaría agregar que yo creo que es momento de que los profesionistas y profesionales del derecho nos planteemos cómo abordar esta nueva realidad, esta nueva forma de vida. Como mencioné, el derecho es cambiante, la justicia ya emigró, así está en España, así está en Europa, en Italia, en el Reino Unido. Y si la justicia ya está en la era digital, hoy los abogados tenemos que ir hacia ella. No podemos estar desfasados. La realidad supera cualquier norma. La realidad se impone y la realidad es dura. Y entonces tenemos hoy que retomar ese compromiso con el derecho, Daniel, con la justicia, y llevar el derecho y la justicia a quien lo requiera y a quien lo necesita. Sabemos todos historias, Daniel, de trabajadores que no han cobrado su liquidación. Sabemos todos historias de padres y madres que no pueden ver a sus hijos. Sabemos historias de personas cuyas propiedades se encuentran invadidas. Sabemos todos historias de personas que no pueden cobrar deudas, no pueden cobrar su dinero
empresas que están a punto de quebrar porque emitieron títulos de crédito que son incobrables porque los juzgados no están abiertos, y ellos reclaman justicia, y esa justicia se les tiene que dar, Daniel. No puede ser de la forma tradicional, no puede ser. Entonces, definitivamente no. Tiene que haber una solución, y la solución ya está planteada. Ni siquiera la planteo yo, la planteas tú, ya está planteada. Tenemos que ir para allá. Es innegable que tenemos que ir para allá. O sea, no es posible que ese trabajador siga sin cobrar, necesita su dinero. No es posible que ese padre o esa madre no pueda cobrar una pensión alimenticia, no pueda convivir con sus hijos porque no hay juzgado que lo atienda. No es posible que alguien se meta a la propiedad de una persona y se quede ahí porque no hay nadie a quien reclamarle. No es posible que seas sujeto de un delito y simplemente no puedas ir a denunciar porque te tienen 3 horas afuera y el guardia te dice que no puedes pasar. No es posible. Entonces yo creo que es momento de llevar la justicia a quienes lo desean, y eso es trabajo de nosotros, los abogados, y obviamente del Estado y de los órganos de procuración de justicia e impartición de justicia. Gracias, Sergio. Y bueno, pues aprovechando el espacio, estoy seguro que existirán inquietudes, preguntas y pues deseos de más información. ¿Qué redes sociales puedes proporcionarnos? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde puede acudir nuestra audiencia si tiene algún problema de la naturaleza que tú manejas? Claro que sí, Daniel. Estamos en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, todos con mi nombre, Sergio Pech. Me van a reconocer ahí. Estoy en Facebook con el mismo nombre, Sergio Pech 78. Insisto, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y ahí están, en estas plataformas digitales están mis teléfonos, WhatsApp, están disponibles, Messenger, mensaje de texto, estamos disponibles para lo que se requiera en estos momentos. Muchas gracias, Sergio. Y pues bueno, no me queda más que a nombre del Instituto de Difusión Jurídica Ciudad del Carmen Campeche, de nueva cuenta darte las gracias por tu participación en estos foros, donde el objetivo es compartir los conocimientos y las experiencias adquiridas. Gracias por la invitación, Daniel. Muy, muy agradecido, muy honrado por la grabación. Gracias a tu público y esperamos que pronto me invites y aquí estaremos. Claro, la invitación ya está hecha, ya nada más quedamos en espera de que tú nos indiques para Perfecto. el tema que te sugerí. Perfecto, Daniel. Muchas gracias, Sergio, pues que sigas teniendo buena noche y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, gracias. Hasta luego. Hasta luego.